Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia y hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Las 2 semanas que han pasado, nosotros hemos estado hablando acerca de la paz, y en esta ocasión vamos a continuar con el tema, diciéndole que tristemente este es nuestro último mensaje acerca de la paz. Es una miniserie de 3 sermones acerca de la paz que Dios nos da a nosotros a través de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesús. Quiero traer un recuento del primer y segundo sermón bien breve para poder entrar en sintonía con el tema. En nuestro primer sermón hice referencia a que los sentimientos y las emociones juegan un papel importante en las decisiones que nosotros tomamos y las acciones que nosotros llevamos a cabo. Y puse entonces en la mesa a nuestra disposición un estado del alma, un sentimiento que Dios nos da a nosotros, que puede y que debería dirigir nuestra vida. Estoy hablando de la paz de Dios. Estudiamos en esa ocasión el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, que dice nuestro Señor Jesús hablando: mi paz les dejo, mi paz les doy. Nuestro Señor y Salvador Jesús nos dejó su paz a nosotros, y esa paz está a nuestra disposición para que nosotros podamos ser dirigidos por esa paz, para que podamos obrar con nuestras almas, nuestro ánimo guiado y dirigido por esa armonía que Dios puede dar a nuestro ser, en vez de tener temor, en vez de afán, en vez de ansiedad. En vez de dejar que la crisis y la adversidad nos gobiernen, nosotros podemos ser dirigidos por la paz que da nuestro Señor y Salvador Jesús. En el segundo sermón, entonces, nosotros vimos cómo nosotros podemos disfrutar de paz. Nosotros deberíamos estar disfrutando la paz, y eso es una cosa lamentable, que muchos cristianos no disfrutan paz. Pero nosotros deberíamos ser gente que se disfruta, y vimos en el segundo sermón que podemos disfrutar de paz. Y la paz que nosotros podemos disfrutar en el segundo sermón, vimos en Romanos capítulo 8, aunque no solamente en Romanos capítulo 8, que cuando nosotros nos ocupamos en las cosas del Espíritu, Romanos capítulo 8, versículo 6, el resultado de eso en nuestra vida es paz. La obra del Espíritu Santo, cuando nosotros meditamos en ella, cuando nosotros perseveramos en poner nuestros pensamientos en la obra de Dios, el Espíritu, en nuestras vidas, esto produce paz y nos permite a nosotros disfrutar de paz. Entonces, la conclusión natural de eso es que debemos de poner nuestras vidas en las manos de Dios, porque Dios sabe siempre que es lo mejor y siempre obra de manera mejor, trayendo paz a nuestra vida. Entonces, ese es el resumen del primer y segundo mensaje. El Hijo nos dejó paz, el Espíritu nos da paz. Hoy, en el tercer mensaje, vamos a ver al Padre dando paz a nuestra vida y obrando en nuestra vida por medio de esa paz que Él nos da. Vamos a ver 3 ideas. Esas 3 ideas se van desarrollando, están completamente conectadas y están moviéndose alrededor de Dios. Vamos a ver esas 3 ideas en 3 textos de las Escrituras. El primer texto que vamos a meditar está en el libro de Hebreos, en el capítulo 13. Ese es el último capítulo del libro de Hebreos, en los versículos 20 y 21. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21 dice lo siguiente: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él por Jesucristo lo que es agradable delante de nuestro Señor. Que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Este texto tiene básicamente tres ideas. La idea número uno es que nuestro Dios es el Dios de paz. Esta frase deja claro que la paz de la que hemos venido hablando hace 2 semanas es una pertenencia de nuestro Dios. Por eso podríamos decir que es paz divina. Dios el Hijo tiene esa paz y la pone en nuestra disposición. Dios el Espíritu produce esa paz. De hecho, es un fruto del Espíritu, dice Gálatas capítulo 5, verso 22, que el fruto del Espíritu es paz. Ahora Dios el Padre dice que esta paz es de Él. Y me puse a buscar en las Escrituras textos que hablaban de Dios como el Dios de paz. Y el Nuevo Testamento, para limitar al Nuevo Testamento, está abundante, rico en textos que explican que la paz le pertenece a Dios, diciendo que nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, que la paz es de nuestro Dios, que nuestro Dios es Dios de paz. En la descripción de este mensaje yo le voy a dejar algunos textos para que ustedes puedan buscar y estudiar, que enseñan que Dios es el Dios de paz, que la paz le pertenece a Él. Entonces la primera frase de Hebreos capítulo 13, versículo 20, dice que la paz es de Dios, es una pertenencia de Él, es una paz que le pertenece a Dios, pero que esa paz que le pertenece a Dios se le pertenece a un Dios que obra. Y el primer punto, la primera idea, que está basada en Hebreos 13, 20 y 21, es el Dios de paz obra en nuestras vidas. El Dios de paz obra en nuestras vidas. Esta es la primera idea. Dios, que es el Dios de paz, dice el verso 20 y el verso 21, que obra. El verso 20 dice que obra en nuestro Señor Jesucristo, o en favor de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 21 dice que el Dios de paz obra en nuestro favor. Dice el verso 20 que el Dios de paz resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor, por la sangre del pacto eterno. Dios obró en favor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual también es Dios, es nuestro pastor eterno, es nuestro Señor, y el Padre, el Dios de paz, obró en el Hijo, resucitándole de los muertos para cumplir, entonces, para llevar a plenitud la obra que Él quiere hacer en nosotros a través de Jesucristo. Nuestro Señor Jesús nos pudo dar la paz porque Él suplió lo que a nosotros nos faltaba: justicia divina, justicia eterna. Jesús nos dio paz cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros fuimos justificados por la fe por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y fue en ese momento que comenzamos a disfrutar paz para con Dios. Ahora, la obra de Cristo en nuestro favor para producir paz entre nosotros y Dios no culminaba con la muerte de Cristo, sino con su resurrección. Y Dios, el Dios de paz, para que esa paz que es de Él pudiera llegar a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, obró en Él, en el Hijo, resucitándole de entre los muertos. De manera que nosotros contamos con la paz de Dios, porque el Dios que era dueño de la paz nos da esa paz cuando nuestro Señor Jesucristo muere y Él lo resucita para que esa paz sea una realidad en nuestra vida. Pero eso no es todo lo que el texto dice. El texto dice que Dios es un Dios de paz, que Dios resucitó obrando en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que también Dios obra en nuestras vidas. El texto dice que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, verso 21, nos haga actos para toda buena obra, para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Jesucristo. Ese texto dice que Dios nos hace apto para nosotros poder hacer buenas obras, y nos hace apto para que nosotros podamos hacer su voluntad. Es decir, que si entre el Padre y nosotros hay paz, es porque el Hijo murió para que nosotros podamos ser justificados. El Padre resucitó al Hijo para que esa paz pueda ser una realidad y llegar a nosotros, y el Hijo nos pueda dar esa paz a nosotros, y porque el Padre obra haciendo que esa vida de paz que el Hijo ganó en la cruz del Calvario sea una realidad, nosotros viviendo para la gloria de Dios y haciendo buenas obras por la obra del Dios de paz en nuestras vidas.
El Dios de paz obra en favor tuyo y en favor mío, haciendo que nosotros hagamos lo que es bueno, lo que es su voluntad, obrando Él en nosotros, de manera que nuestro Dios de paz obra en tu vida y obra en mi vida, haciendo que nosotros seamos merecedores, tenedores, propagadores, testigos de esa paz que era Dios. Por eso es la primera idea acerca de que Dios, el Dios de paz, obra en nuestras vidas. Pero no es todo lo que Él hace. También el Dios de paz obra en nuestra vida por medio de su paz. La segunda idea, la repito. El Dios de paz obra en nuestras vidas por medio de su paz. ¿Cómo Dios obra en nuestras vidas por medio de su paz? Vamos a ver eso en Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. Me interesa la parte A y B de ese texto. Enseña que el Dios de paz obra en nuestras vidas por medio de su paz cuando dice: y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Este también tiene varias ideas para desarrollar. Este verso dice que la paz que nosotros disfrutamos es de Dios. De manera que yo dije que las tres ideas están conectadas y están conectadas con esa idea principal. La paz es de Dios. La paz del Dios de paz. La paz que le pertenece a Él es la paz que nosotros tenemos. Permítanme conectar eso con el primer sermón. Hebreos capítulo 13 dice: el Dios de paz. Juan capítulo 14 versículo 27 dice: mi paz os dejo, mi paz les doy. Y ahora en Colosenses dice: y la paz de Dios, la que nosotros tenemos. De manera que es así. La paz es de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo nos da esa paz. Ahora esa paz nosotros también la tenemos. Contamos y tenemos en nuestra cuenta, en nuestras vidas, viviendo y morando con nosotros, la paz que es de Dios, la paz que hace que Dios obre. El Dios de paz que obra para que esa paz sea una realidad en nuestras vidas. Dice el texto que esa paz de Dios, segunda idea, gobierne en nuestros corazones. Gobierne en nuestros corazones. La palabra gobierne también se puede traducir reine o que haga arbitraje, que juzgue en nuestros corazones. Ese texto pone a la paz como un árbitro en nuestras vidas, como un juez. Y si usted ha visto un concurso, un deporte, una competencia, si usted ha visto cualquier acción humana en la que un árbitro o un juez son necesarios, usted se ha dado cuenta, usted puede ver que el juez o el árbitro es el que está moderando todo lo que está pasando y es quien decide qué debe de ocurrir y también decide si lo que está ocurriendo está correcto o no. Es el que certifica las acciones de las personas que están obrando. El árbitro es el quien dice el final, el juez es el quien dicta el veredicto final, el que dice sí, está bien o no, está mal. Entonces, la Biblia dice aquí en Colosenses capítulo 3 versículo 15 que la paz de Dios debe jugar ese papel en la vida de nosotros. La paz de Dios que nosotros tenemos porque el Hijo, Dios el Hijo nos dio, que vive en nosotros y que es parte de nosotros, debe de gobernar, guiar y dirigir nuestra vida como un árbitro que diga: esta acción que está haciendo está correcta, esta no está correcta. Alguien lo dice de la siguiente manera: si nosotros tenemos que emprender algún proyecto, hacer alguna cosa, si nosotros debemos de alcanzar algo que no hemos propuesto o que se nos ha puesto, si esa cosa no nos permite disfrutar, tener o contar con paz, nosotros no debemos de hacer eso. No debemos de atarnos de cosas que nos quitan la paz. Hay muchos ladrones de paz en nuestra vida. El principal ladrón de paz es cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. El principal ladrón de paz es cuando nosotros no estamos obrando una buena obra.
Casi siempre que nosotros perdemos la paz es porque nosotros no estamos obrando de acuerdo a la voluntad de Dios, es porque nosotros no estamos haciendo una buena obra. De manera que es la paz la que debería de gobernar en nuestras vidas como un árbitro para que nosotros podamos certificar que lo que estamos haciendo es una buena obra. Vamos a pensar en el verso de Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Dicen que el Dios de paz nos haga a nosotros actos capaces para hacer buenas obras, actos capaces para hacer la voluntad de Dios, haciendo Dios lo que es agradable en nosotros. ¿Cómo Dios logra eso? Colosenses capítulo 3, versículo 15 nos dice cómo. Dios nos permite a nosotros ser guiados por su paz para que nosotros podamos percatarnos si la obra que estamos haciendo es una buena obra que le da gloria a Él. Dios nos permite a nosotros, por medio de la paz que nosotros deberíamos estar disfrutando, certificar que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. ¿Cómo sabes tú que estás haciendo la voluntad de Dios, que le está dando gloria, que estas obras que tú estás haciendo son buenas obras que glorifican a tu Padre que está en los cielos delante de los demás? Cuando lo que tú estás haciendo te permite disfrutar la paz de Dios. Si tú no estás disfrutando paz, es porque tú no estás obrando como Dios quiere que tú obres. Es porque tú no estás viviendo como Dios quiere que tú vivas. ¿Quieres ver una vida turbada, llena de tribulación, llena de luchas, de verdad siendo impactada y atacada con la crisis y la adversidad? Es una vida que no está obrando una buena obra y conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién me ayuda a saber eso si yo estoy viviendo paz? Deja que la paz gobierne tu vida. Eso es lo que dice, la paz de Dios gobierna en tu vida. La paz de Dios gobierna en tu corazón. Y la última idea que quiero que meditemos aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 15, es la frase que dice, a la que asimismo fuisteis llamados. Nosotros fuimos llamados, tenemos una vocación. Esta vocación que tú y yo tenemos es la siguiente. Estamos llamados a ser parte de un cuerpo que se deja guiar, que se deja gobernar por la paz de Dios. Nosotros somos llamados y estamos capacitados. Nuestra vocación, los talentos que nosotros tenemos a nuestra disposición están encaminados a que nosotros seamos guiados, administrados, dirigidos por la paz de Dios. Así que si nosotros vamos a tomar alguna decisión, si nosotros vamos a actuar, si vamos a obrar de alguna manera, y como los sentimientos juegan un papel importante en esas decisiones que tomamos, en esas obras que nosotros hacemos, de hecho los pensamientos que pensamos están fuertemente movidos por las emociones. Aquí está la emoción, el sentimiento, el estado de nuestras almas por excelencia, para que nosotros obremos como le da gloria a Dios, como exalta su nombre, de acuerdo a la paz. Obremos en paz. ¿Cómo la paz nos guía? Pues tienes que ir a ver el segundo sermón de esta serie que se llama ¿Cómo podemos disfrutar de paz? Ese sermón te dice a ti cómo puedes disfrutar y ser guiado por esta paz que da Cristo. Tercera y última idea de nuestro sermón. La primera idea es el Dios de paz obra en nuestras vidas. Y vimos eso basándonos en Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. La segunda idea es el Dios de paz obra en nuestras vidas por medio de su paz, cuando la paz nos guía. Y nos basamos en Colosenses capítulo 3, versículo 15 para decir eso. La tercera idea que nosotros tenemos para meditar en esta ocasión, en esta oportunidad, es el Dios de paz obra en nuestras vidas por medio de su paz cuando nosotros oramos. El Dios de paz obra en nuestras vidas por medio de su paz cuando nosotros oramos. Nos vamos a basar en Filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos,
si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí tengo también varias ideas para que meditemos. Vamos a comenzar con el versículo 7 porque es nuestro tema. Otra vez dice el texto que ¿de quién es la paz? Dice la paz de Dios. Hebreos 13 dice el Dios de paz. Colosenses 3, la paz de Dios. Filipenses 4, la paz de Dios. Es la paz de Dios en la que estamos pensando, no es la paz del mundo que depende de las situaciones alrededor, no es de esa paz. Estamos hablando de la paz que obra independientemente cuál sea la situación que esté ocurriendo. De hecho, la paz de Dios es tan efectiva que funciona, que trabaja en nuestra vida, en nuestro favor, precisamente en los momentos de turbación, en los momentos de crisis. Dice el verso 6, por nada estéis afanosos. Eso es un eco de uno de los mandatos, de los mandamientos de nuestro Señor Jesús. En Mateo, el capítulo 6 dice, no se afanen por nada, que han de comer, que han de beber, que han de vestir. Nuestro Dios tiene cuidado de ustedes. No se afanen, dice Jesús. Jesús dice, si es ropa, Dios viste hasta las flores. Los va a vestir a ustedes, pues los ama más que las flores. Si es comida, Dios alimenta hasta los pajarillos y los ama a ustedes más que a las aves del campo. Si es vivienda, a ellos mismos le da vestidura. Entonces, lo que Dios le da a las flores y a los animalitos es más glorioso que lo que Dios le dio a los seres humanos, más glorioso. Pues ni Salomón con toda su gloria se vistió como se visten los lirios del campo. Y Dios es el que viste a los lirios. De manera que no hay razón de que nosotros nos afanemos porque Dios está obrando en nuestro favor. Miren la conexión. Dios obra. Y como Dios obra, nosotros podemos disfrutar de paz porque el Dios de paz va a obrar en nuestras vidas. Así que yo pudiese concluir todo nuestro mensaje en que debemos de conocer a Dios, el Dios de paz, para que podamos conocer y entender su paz, para que podamos disfrutar esa paz y esa paz pueda obrar en nuestra vida como debe obrar la paz en la vida de los hijos de Dios. Ese texto dice que Dios obra, o que el Dios de paz obra en nuestras vidas por medio de su paz, pero cuando nosotros oramos, dice el texto, no se afanen, versículo 6, sino que sean conocidas vuestras peticiones, la petición es tuya y mía, tienen que caer en los oídos de nuestro Dios, delante de Dios, en toda oración, en todo ruego, en toda acción de gracias, debemos de hacerle peticiones, oraciones, ruegos y acciones de gracias a nuestro Dios. En vez de afanarnos, nosotros deberíamos de orar. En vez de nosotros dejar que las situaciones nos abrumen, tengo carencias, las carencias siempre duelen, pero no me deben afanar, al contrario, me deben de hacer orar a nuestro Dios. Hay situaciones en mi relación con otras personas que me hacen sufrir, que me hieren, que me maltratan, que me lesionan, que me quitan, perdemos cosas, perdemos personas, perdemos oportunidades. Esas cosas no deberían afanarnos, llenarnos de tribulación, sino que deberíamos nosotros ser movidos a orar ante nuestro Dios. A veces nosotros disfrutamos situaciones, cosas y personas. Dios nos da cosas, entonces tenemos que ir a él y orar y darle gracias. Oraciones, ruegos, peticiones, acciones de gracia, eso es lo que debe de producir en nosotros las situaciones de alrededor. ¿Cuál es entonces el resultado de estas cosas? El texto dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones, el tuyo y el mío, y también nuestros pensamientos, los tuyos y los míos, en Cristo Jesús. Vamos a ver ese versículo 7. Ese verso dice dos cosas. Dice que la paz de Dios es de una forma y que la paz de Dios hace algo. ¿Cómo es la paz de Dios? Sobrepasa todo entendimiento. Esa es una explicación de cómo es que la paz de Dios es una paz divina.
Es una paz que rompe con toda la capacidad mental de todos los seres humanos. Si los seres humanos ponemos todos nuestros pensamientos de trabajar en tratar de entender esa paz, como esa paz obra, y de verdad que nuestras capacidades no nos alcanzan. En Romanos dice que ¿quién entendió la mente del Señor? Pues esa paz es de Él. ¿Quién puede entender entonces la paz de Él? Así cuán grandes son los cielos de la tierra, así de grande es la paz de Dios. De manera que cuando nos podemos a pensar cómo Dios puede hacer que una persona en situaciones extremas mantenga paz, entonces nosotros pues no podemos entender. Pensemos en el siervo de Dios Job. Lo perdió todo: familia, riquezas, comodidad y la salud. ¿Y ustedes saben cuáles fueron las palabras que salieron de la boca de él? Dios me dio, Dios me quitó, Dios sea bendito. ¿Voy a recibir de Dios las cosas buenas y las cosas malas? No. Entonces, esa paz que Job experimentó en momentos de una crisis tan grande, él la pudo soportar, él la pudo aguantar por su comprensión de Dios. Entonces, cuando vemos esa paz que Job estaba experimentando, nos rompe los sentidos, es incomprensible. Cada vez que alguien piensa en esa paz de Job, dice: no, pues yo no puedo entender cómo fue que Job pudo decir lo que dijo, cómo fue que Job pudo obrar como logró. Dios le dio paz a Job cuando Job entendió a Dios. Porque la paz de Dios está relacionada con el entendimiento de Dios. Pero nuestro Dios es insondable, nuestro Dios es inescrutable. De manera que nosotros entendemos un poquitico solamente acerca de nuestro Dios. Y cuando comenzamos a entender eso, solamente podemos decir: oh, maravilla de la obra de Dios, qué grandioso es Él, qué fantástico es nuestro Dios. Me sorprende, yo no puedo entender. Esa paz que viene de Dios sobrepasa todas nuestras capacidades mentales. Así es la paz de Dios. Pero nuestro texto de Filipenses capítulo 4, versículo 7, no solamente dice que la paz es de Dios y cómo es esa paz, también dice qué hace. Dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Está hablando de los corazones tuyo y mío, de los que somos hijos de Dios, aquellos que hemos creído y que nos hemos arrepentido y que hemos puesto fe, confianza en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su obra en la cruz. Nosotros nos hemos arrepentido de nuestra maldad que ha ofendido a Dios y hemos creído en la obra de Cristo para hacer que nosotros podamos ser agradables y tener paz con Dios. Entonces así es que hemos sido salvados, y cuando hemos sido salvados, entonces ese Dios nos da esta paz, y esta paz guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Nuestros corazones y nuestros pensamientos, lo que tú sientes y lo que tú piensas, está protegido con la paz de Dios. Entonces el texto lo que dice es: cualquiera que sea tu situación, no te afanes, ora, pues cuando ores, Dios obrará en tu vida. ¿Por medio de qué? De su paz. Esa paz de Dios va a guardar sus corazones. Esa paz de Dios va a guardar sus pensamientos. No va a dejar que nuestros corazones y nuestros pensamientos sean destrozados, derribados y desbaratados por las situaciones por las que nosotros estamos viviendo. No nos va a dejar pensar mal, nos va a ayudar a pensar de manera piadosa. No nos dejará sentir mal, nos dejará sentir de manera piadosa. ¿Cómo lo hará? Guardándolos en Cristo Jesús. Esa palabra guardar es una palabra militar que usa el apóstol Pablo, y habla de lo que hacían los generales cuando mandaban a todo su ejército a un cuartel para que en ese cuartel ellos estén protegidos, se puedan reunir, reorganizarse y volver a atacar. Eso es lo que significa la palabra guardar. Es como tomar a todo un ejército y ponerlo y prepararlos, protegerlo, prepararlo y volver a organizarlo para que el ataque sea más contundente. Hay un ejemplo fantástico en la historia del continente americano. La mayoría de los países de América fueron colonias españolas. Todos esos países que existen hoy que hablan español fueron colonia española. Todos se independizaron de España.
Las independencias de los países hispanoamericanos y de otros que no son hispanoamericanos comenzaron desde finales del siglo XVIII, los años 1700. Creo que fue Paraguay el primero que comenzó a luchar por independencia, unos hombres llamados los comuneros, y se llevaron, o el lazo de tiempo fue desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. En el siglo XIX, de las últimas naciones de América que se independizaron fueron España y Puerto Rico. España y Puerto Rico, España no, perdón, Cuba y Puerto Rico. Cuba y Puerto Rico se independizaron de España, y Puerto Rico todavía no es independiente. Vamos a hablar de Cuba. Cuba es el quien tengo yo en la mente. Cuba comenzó su lucha de independencia de manera la contundente, la que logró cierta independencia, en el año 1896 hasta alrededor del 1899. ¿Por qué España duró tanto tiempo? Si duró casi 100 años, desde el momento que comenzaron las primeras luchas hasta su independencia. ¿Por qué duró tanto? Dígase que México y Venezuela ya para el 1810, 1815 estaban básicamente definidos con un rumbo marcado como nación y habían ya lanzado su grito de independencia. Dígase que República Dominicana, que no fue de las primeras, para el 1844 ya había, para el 21 hizo o proclamó independencia de España. En el 44 proclamó independencia de Haití y en el 63-65 otra vez de España, su restauración, o restauró la independencia. ¿Por qué Cuba duró tanto y los demás pueblos de América comenzaron tan temprano? Ya para 1821 la mayoría de los pueblos de América Latina, habían logrado su independencia. ¿Por qué Cuba duró tanto? ¿Por qué duró tanto? ¿Y por qué Puerto Rico ni siquiera lo logró? La cosa era que Puerto Rico y Cuba eran cuarteles generales de los ejércitos españoles. Cuando algún pueblo del continente que hablaba español, que era colonia de la Iberia, de España, comenzaba a luchar por independencia, entonces la ciudad continental, la metrópolis, mandaba su ejército para Cuba o para Puerto Rico, y allá en Cuba y en Puerto Rico se organizaba el regimiento que se iba a mandar, y de ahí se mandaba entonces para los países del continente. De Cuba iban para Norteamérica y Centroamérica, y de Puerto Rico para Suramérica. De manera que los criollos de Puerto Rico y de Cuba, aunque tenían los mismos sentimientos de independencia que tenían los demás pueblos hispanoamericanos, no pudieron luchar tan temprano porque tenían guardados en sus islas al ejército de la nación colonizadora. Bueno, ese resguardo que tenía el ejército de España en Cuba y en Puerto Rico es la misma idea que aparece aquí en Filipenses 4:7, de que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, no importa la guerra alrededor, lo adverso que hay alrededor. Nuestros corazones y nuestros pensamientos estarán guardados, protegidos, preparados y organizados para seguir adelante, gracias a esa paz que Dios nos da por medio de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Dice Colosenses que nosotros debemos dejarnos guiar por la paz. Dice aquí Filipenses que nosotros deberíamos de no afanarnos, al contrario, estar siempre orando ante Dios. Y entonces la paz de Dios nos va a guiar, la paz de Dios nos va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones. El Dios de paz va a obrar en nuestras vidas, produciendo en nosotros buenas obras y su voluntad por medio de la paz que Él nos da. Hermanos, si queremos vivir para la gloria de Dios, nosotros debemos disfrutar esa paz de Dios. Y el Dios de paz obrará en nuestras vidas por medio de su paz.
Pero si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, si no te has arrepentido y no te has convertido, si no has hecho lo que dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, si tú no has hecho eso, tú no eres salvo. Porque con el corazón se cree para que Dios te pueda justificar y con la boca se confiesa para que tú puedas ser salvo. Porque todo el que creyere en Él no será avergonzado y todo el que le confiese alcanzará la salvación, será salvo. Si tú no has sido un salvado, tú no puedes experimentar esa paz que es de parte de Dios. Acepta a Cristo, ven a Él en arrepentimiento y fe. Mira a nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz del Calvario por nuestro Dios el Padre para que tú puedas tener esa paz. Pero mira a nuestro Padre resucitándole para que tú puedas recibir esa obra y tener esa paz. Ahora mismo, si tú estás entendiendo lo que yo estoy diciendo, tienes que orar al Espíritu Santo que está orando en tu mente y en tu corazón para que tú entiendas este mensaje, para que tú puedas disfrutar de esa paz. Ven a Cristo. Dile a Cristo: Señor, me duele haber vivido para mi propia gloria y no para la gloria tuya. Señor, creo que Jesús me puede ayudar a vivir para tu gloria, dándome su justicia y llevando mi pecado a la cruz del Calvario. Señor, estoy en tus manos, me entrego a ti. Tuyo soy. Sálvame. Ora esa oración. Dile eso al Padre. Dile al Padre cómo el Hijo murió por ti, que tú quieres que eso sea efectivo en tu vida, para que tú seas salvo, para que tú puedas disfrutar la paz que disfrutamos nosotros, esa paz que nos guía, esa paz que guarda mi corazón, esa paz que guarda mis pensamientos, esa paz que me hace vivir para la gloria de Dios. Ven a Cristo, ven a Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y ponga en tu vida.